Hay verdades tóxicas, radiactivas, letales. A lo largo de la historia ha habido multitud de personas que, por acercarse demasiado a una determinada verdad, por conocerla, no digamos ya por estar dispuestos a revelarla, han pagado un alto precio. Algunas han sido asesinadas directamente y otras han tenido muertes sospechosas, suicidios inesperados, accidentes más o menos extraños, veces en las que un delito, un atraco, terminaba saliendo demasiado mal para la víctima. Entre las personas que han sufrido este destino las hay de una multitud de profesiones. Periodistas muchos, pero también abogados, jueces, fiscales, políticos, banqueros, científicos. Y no voy a contar a los espías porque para ellos todo esto forma parte de los gajes del oficio, pero sí que hay una ocupación que es curiosa en esta galería de víctimas. Los ufólogos, o los investigadores ovni, o las personas que han estado más o menos implicadas con el fenómeno ovni. Hay una auténtica profusión de muertes extrañas entre este colectivo. Y es algo que viene sucediendo desde hace décadas, desde los principios mismos del fenómeno ovni, desde aquel ya muy lejano 1947. Y ahora mismo, en el siglo XXI, es algo que continúa sucediendo. Ha habido de todo: disparos en la cabeza, envenenamientos presuntos, suicidios, estrangulamientos, muerte por implantación de isótopos radiactivos, virus mortales salidos no se sabe muy bien de dónde. Si hiciéramos una media estadística, a lo mejor descubríamos que la esperanza de vida de los investigadores ovni está bastante por debajo del promedio. Veréis, ahora se habla mucho de investigación oficial de los ovnis por parte del ejército norteamericano, pero esto lo llevan haciendo las Fuerzas Armadas de diferentes países desde hace mucho tiempo. Entre los meses de septiembre y diciembre de 1977, la Fuerza Aérea Brasileña, bajo el mando de un capitán llamado Uirange Holanda, fue enviada a la isla de Colares para investigar uno de los casos ovnis más famosos de la historia. 80 personas informaban de que habían sido atacadas por unos objetos que lanzaban haces de luz, que habían paralizado a 2 de ellos, en cuya piel habían dejado marcas de pinchazos y quemaduras. Aquella investigación recibió el nombre en clave de Operación Platillo y fue una operación llevada a cabo con extraordinario celo. 15 horas de película, 500 fotos, cientos de documentos y dibujos detallados, entrevistas con más de 3.000 testigos. Una investigación como Dios manda. Esos archivos, esa investigación, quedó clasificada hasta 1997, cuando 2 de los ufólogos más importantes de Brasil, Ademar José Gevaert y Marco Antonio Petit, consiguieron parte de estos documentos. Y no solo eso, consiguieron una entrevista con el entonces ya coronel retirado Holanda. Y el coronel les relató cosas sorprendentes, cosas como que los miembros de la investigación habían tenido ellos mismos avistamientos, y no pocos, incluido el propio coronel Holanda, que pudo ver una inmensa nave de más de 100 metros de longitud, similar
a un balón de rugby flotando plácidamente sobre la superficie de un río. De hecho, este avistamiento conduciría más tarde a la suspensión de la operación militar de investigación. Una investigación de la que en algún sitio hay un informe de 2000 páginas, un expediente de 2000 páginas de las que solo se han desclasificado 300. Bueno, el caso es que apenas 3 meses después de conceder esa entrevista, el coronel Holanda se ahorcó en su casa con un cinturón. Una de las muertes más desconcertantes de cuantas tienen que ver con el fenómeno ovni es la de Morris Jessup. Escribió varios libros muy populares sobre el tema y uno de los asuntos que más parecía preocuparle era el de la posible tecnología que hubiese detrás de los platillos volantes. ¿Qué era lo que les hacía volar? ¿Por qué hacían cosas que aparentemente desafiaban las leyes de la física? Y comenzó a investigar en el tema, pero curiosamente también alguien empezó a investigarle a él, concretamente la Marina de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque investigar a un simple ufólogo, un simple autor de libros sobre platillos volantes. Tal vez porque aparte de los platillos volantes también se interesó sobre el llamado experimento Filadelfia. Y fue a raíz de esto que oficiales de la Marina se presentaron en su casa, le hicieron toda clase de preguntas, que sabía, que no sabía, de dónde provenía su información, y la cosa no se quedó ahí, porque a partir de entonces empezó a notar que le vigilaban. Había cosas en su casa que habían cambiado de lugar, como si alguien hubiera entrado mientras él no estaba. Recibía llamadas telefónicas sin respuesta en mitad de la noche. Su correo era abierto y vuelto a cerrar de forma torpe. No solamente le estaban vigilando, querían que lo supiese. Era una operación de acoso psicológico, que a lo mejor funcionó, porque la tarde del 20 de abril de 1959, el cuerpo sin vida de Morris Jessup fue encontrado en su coche, estacionado en un parking. En el tubo de escape había una manguera que lo conectaba con la ventana del conductor. Suicidio por monóxido de carbono. Sí, puede ser que no soportase la presión psicológica, pero incluso así hay cosas raras en este caso. Porque, por ejemplo, la noche anterior a su presunto suicidio, Morris Jessup había conversado de muy buen humor con un buen amigo suyo, el doctor Mason Valentine, y le había dicho que por qué no quedaban a almorzar al día siguiente, porque tenía algo asombroso que revelarle. Morris Jessup nunca llegó a ese almuerzo. De todos estos mártires de la ufología de los que estamos hablando, posiblemente el caso que más ha dado que hablar sea el de Phil Schneider. El caso de Phil Schneider es curioso porque la historia que contaba una y otra vez a principios de los 90 era realmente increíble, pero en cierta medida ha contribuido y mucho a formar lo que podríamos denominar el folclore ovni actual. Veréis, él afirmaba en sus muchas conferencias públicas, muchas de ellas todavía están disponibles en YouTube, que había trabajado para el gobierno de Estados Unidos en diversas instalaciones subterráneas, entre ellas la base subterránea secreta que habría bajo el subsuelo de Dulce, en Nuevo México. Ese lugar ya era conocido por la comunidad ufológica porque alguien de quien hablamos hace unas semanas, Paul Bennewitz, os acordaréis, el tipo al que los servicios de inteligencia estadounidenses volvieron loco haciéndole creer que interceptaba comunicaciones de los extraterrestres,
Pues Paul Bennewitz decía que allí había una instalación en la que trabajaban conjuntamente alienígenas y humanos. Pues bien, Phil Schneider en sus conferencias decía que efectivamente había trabajado allí, que efectivamente había alienígenas en ese lugar y que había además habido algún tipo de enfrentamiento entre alienígenas y seres humanos, enfrentamiento en el que él resultó herido por un arma alienígena y tenía cicatrices para demostrarlo, y las mostraba públicamente sin ningún reparo. Por supuesto, estas afirmaciones no eran tomadas en serio por buena parte de la comunidad ovni, aunque tenían muchos seguidores e incluso hubo ufólogos que sí que daban crédito a sus palabras y a su relato. Un punto común a todas sus intervenciones era decir en algún momento: no sé cuánto tiempo podré seguir haciendo esto antes de que me silencien. Bueno, pues Phil Schneider se quitó la vida oficialmente el 17 de enero de 1996, ahorcándose con un cable que daba varias vueltas alrededor de su cuello. Pero, como en el caso anterior, su comportamiento inmediatamente anterior a este día tampoco era el propio de una persona que planease matarse. Y las personas más cercanas de su entorno, incluida su familia, nunca han creído que Phil Schneider se quitase realmente la vida. Otro suicidio bastante extraño fue el de Ron Rummel. Era el director de una conocida revista dedicada a los ovnis, el Alien Digest, y bueno, de algunas cosas sabía muy bien de lo que estaba hablando porque había sido agente de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Claro, una persona con este perfil y esta experiencia en esa revista te estaba contando día sí y día también que los alienígenas estaban realmente en nuestro planeta y tenían planes no demasiado agradables para los seres humanos. Curiosamente, Ron Rummel era además amigo personal y colaborador, mire usted por dónde, de Phil Schneider. Tal vez fue la muerte de Rummel en agosto de 1993 lo que hizo que Schneider empezase a decir aquello de que no sabía cuánto tiempo iba a poder seguir haciendo lo que hacía, porque Ron Rummel se disparó en la boca con una pistola. Un suicidio también muy extraño, primero porque no se encontró ni una sola gota de sangre en el cañón del arma y no se encontró ni una sola huella dactilar en la empuñadura del arma. No creo que después de dispararse se dedicase a limpiarla. También hay que recordar que Ron Rummel era diestro y sin embargo la nota de suicidio había sido escrita por una persona zurda. Curiosamente, el cadáver además tenía un olor peculiar entre ajo y cebollas podridas, un olor que casualmente es el mismo que tiene el pentotal sódico, el famoso suero de la verdad que anula la voluntad de la persona a quien le es administrada y también es un fuerte anestésico. Así que siempre ha existido la hipótesis alternativa de que Ron Rummel podía haber sido drogado y de esta manera se podía haber escenificado su suicidio. Otra muerte bastante extraña fue la de Ron Johnson, que era el director adjunto de investigaciones del MUFON, de una de las organizaciones ufológicas más importantes del mundo, si no la más importante del mundo. Tenía 43 años, una excelente salud, era un tipo deportista, acababa de pasar un chequeo sin que se detectase ningún problema y un buen día de 1994, mientras asistía a una reunión de la Sociedad
de exploración científica en Texas, pues Ron Johnson murió de repente y en unas circunstancias muy extrañas. Estaba asistiendo a una conferencia con sus diapositivas y esas cosas, y de repente las personas que estaban junto a él oyeron un jadeo extraño. Así que se volvieron, se encendieron las luces y Johnson estaba desplomado en su silla, con la cara completamente púrpura y con sangre saliéndole de la nariz. En la silla de al lado había una solitaria lata de refresco de la que había estado bebiendo y que en mitad de la confusión pues se perdió y nadie más la ha vuelto a ver. La autopsia no fue concluyente. Posiblemente un accidente cerebrovascular. Pero dado quién era Johnson y sobre todo sus actividades, muchos pensaron que esa muerte no tenía nada ni de accidental ni de natural. Porque Johnson no era un ufólogo al uso, un aficionado, un tipo que tiene pasión por los ovnis y ya está. No, era un científico. Un científico que, por ejemplo, trabajaba en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, investigando sobre sistemas de propulsión no convencionales, los que podrían utilizar los ovnis. Y anteriormente había trabajado para corporaciones que tienen contratos de defensa en los Estados Unidos. De hecho, tenía autorizaciones de seguridad de nivel muy alto y había asistido a reuniones secretas de la OTAN. Todo eso justo, mire usted por dónde, el año anterior a su muerte, accidental o natural o no, porque es muy fácil colocar una toxina. Pongamos un agente nervioso en una lata de refresco que se deja descuidada un momento en la silla de al lado, en una sala a oscuras en la que se están proyectando diapositivas. Pero para entrar en esta lista no hace falta ni ser ufólogo ni tener conexiones de alto nivel con el gobierno. No, basta con haber tenido la fortuna o la mala fortuna de haber estado en el sitio preciso, en el momento exacto. Y eso es lo que le pasó en su día al director de la radio local de Kecksburg, en Pensilvania, donde presuntamente el 9 de diciembre de 1965 se estrelló un extraño objeto en forma de cono o de bellota. Como en la emisora se empezaron a recibir llamadas de los oyentes alertando de que algo extraño había pasado en el bosque, pues Murphy fue una de las primeras personas en llegar y pudo ver el objeto y pudo tomar fotografías del lugar y pudo entrevistar a decenas de testigos y bueno, preparó el que iba a ser el reportaje de su vida para la radio. El mejor reportaje jamás contado. Hasta que llegaron los hombres de negro. Llegaron a la emisora antes de que se emitiese el reportaje. Y no lo decía él, es que fueron vistos por los empleados de la emisora, dos personajes trajeados que se encerraron a hablar con Murphy en su despacho. Y al parecer le confiscaron absolutamente todo el material. El reportaje aún así salió al aire muy descafeinado, sin aportar absolutamente nada nuevo, nada que a día de hoy no figure en los libros de ufología que tratan sobre el caso. Y después de aquello, Murphy se volvió un tipo taciturno, estaba muy desanimado, muy deprimido y no quería volver a saber ni a oír nada de este asunto. Jamás dijo de qué habló durante esos 30 minutos con aquellas dos personas que se identificaron como agentes del gobierno, eso sí, lo sabemos, pero desgraciadamente para Murphy la historia no acaba aquí.
3 años y 3 meses después del incidente de Kecksburg, Murphy cruzaba una calle mientras se encontraba de vacaciones en California y fue arrollado por un vehículo no identificado que se dio a la fuga y cuyo conductor nunca pudo ser identificado. La muerte en 2004 del investigador y escritor Jim Keith me dejó especialmente tocado porque había sido una de mis grandes influencias. De hecho, posiblemente el factor decisivo para que yo empezase a escribir artículos sobre temas de conspiración en la revista Enigmas, cuando antes me había dedicado pues a cosas bastante más convencionales, fue haber leído precisamente los libros de Jim Keith. Una serie de libros en los que ponía de manifiesto pues bastantes de los manejos ocultos del gobierno estadounidense de los que yo os he hablado en algunas ocasiones. Temas que incluían, por supuesto, también la ufología, aunque desde un punto de vista incómodo para el gobierno, porque a él le llamaba mucho la atención la relación que no era casual entre los programas de control mental, cosas como el proyecto MK Ultra y el fenómeno ovni. Y parte de su tesis era que todo esto de lo que hemos hablado antes, de la base de Dulce o algunas presuntas abducciones alienígenas, en realidad eran operaciones del gobierno para encubrir, para poner una tapadera sobre experimentos ilegales con drogas, con hipnosis, con control mental, practicados sobre civiles. Cada artículo y libro suyo era una auténtica bomba, una carga de profundidad, y no al estilo de los conspiranoicos actuales, sino algo cargado de datos, de pruebas, de reflexión. Cada uno de ellos planteaba preguntas incómodas sobre el poder y sobre la naturaleza real del mundo en el que vivimos. Y un buen día de 2004, Jim Keith se rompió una pierna, como le puede pasar a cualquiera de nosotros, una mala fractura, de esas que te llevan al quirófano y luego pues tienes que hacer algo de rehabilitación. Pues en su caso no, él no salió del quirófano. De alguna forma milagrosa, un coágulo de sangre viajó desde aquella pierna hasta los pulmones de Keith y lo mató. La más notable de estas muertes extrañas, tenga o no algo que ver con los ovnis, porque el tema sigue siendo a día de hoy motivo de controversia, es ni más ni menos que la del primer secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Forrestal. El cargo se había creado casi para él en 1947, sí, justo el año de los primeros avistamientos ovni modernos, el año del objeto que supuestamente se estrelló en Roswell. Y bueno, como secretario de Defensa era la persona que más sabía de ovnis en todo Estados Unidos. Había ordenado las primeras investigaciones, quién sabe si había estado detrás de los primeros encubrimientos. El caso es que apenas un año después de estar en el cargo, su comportamiento comenzó a volverse más y más errático, a ponerse paranoico, deprimido. Su salud mental comenzaba a resentirse. Hay quien especula que a causa de los secretos que por razón de su cargo tenía que conocer y que guardar, hubo una serie de desacuerdos meramente políticos con el presidente Truman y este le obligó a dimitir
de su cargo. Nada que no hayamos visto en los últimos días. Lo que no hemos visto en los últimos días es que, precisamente tomando como pretexto su precaria salud mental, fue conducido a la fuerza, por razones de seguridad, se dijo, al Hospital Naval de Bethesda, donde fue recluido en la planta 16 de este centro y sometido a un protocolo antisuicidio. Protocolo antisuicidio y planta 16 parecen ser dos términos que no casan muy bien. El caso es que, efectivamente, James Forrestal se terminó tirando por la ventana de esa planta 16. Y hay un montón de cosas que no encajan en ese presunto suicidio y que indican que el antiguo secretario de Defensa no saltó por la ventana por su propia voluntad ni por su propio pie. La lógica detrás de un posible asesinato es que el hombre que más secretos militares, y Dios sabe de qué tipo, guardaba en los Estados Unidos estaba mentalmente perturbado. Vaya usted a saber a quién le iba a contar según qué cosas, ufológicas o no. Aunque en los ambientes ovni lo que se suele contar es que fueron precisamente los temas relacionados con los ovnis los que primero hicieron que perdiera la cabeza y luego que perdiera la vida. Y la lista podría continuar durante más tiempo. El último caso probablemente fuera el de 2016. Max Spiers, un ufólogo británico, que no solamente avisó a su madre de que posiblemente le iba a suceder algo, sino que su muerte fue tremendamente sospechosa. Hubo una especie de vómito negro antes de su fallecimiento, que fue en Polonia, y todo fue en unas circunstancias muy siniestras. Así que, ¿qué o quién ha estado matando, o puede que siga matando, a los investigadores OVNI? Es posible, es muy posible, casi seguro que alguna de las muertes que hemos citado aquí o que se citan en otros listados de ufólogos muertos en circunstancias sospechosas, bueno, pues fueran de hecho efectivamente muertes naturales, muertes accidentales o suicidios, o lo que dictaminase en su momento la versión oficial, que duda cabe, alguna. Pero es que son muchas. Hay una cierta acumulación, hay un patrón de que la gente que se acerca a esto, o mucha gente que se acerca a esto, especialmente aquellos que son más conflictivos, que han afirmado estar en posesión de determinadas verdades que no son vedadas a los demás, oye, tienen esa tendencia a morir en circunstancias sospechosas, a morir prematuramente en circunstancias sospechosas. Una acumulación que me recuerda, por ejemplo, algo que ocurrió en los años 80, y fue que había una empresa que trabajaba para la Iniciativa de Defensa Estratégica estadounidense, la célebre Guerra de las Galaxias, la empresa Marconi, y oye, sus científicos e ingenieros empezaron a tener una tasa de muertes violentas completamente descabellada. Un suicidio con escopeta, otro que se tiró de la ventana de su hotel, otro que se suicidó con el tubo de escape de su coche, ahorcamientos, uno que se suicidó metiéndose 2 cables eléctricos en la boca, y así unos cuantos más. Parecía que haber trabajado en ese proyecto secreto era casi el equivalente a jugar a la ruleta rusa. Bueno, pues el mundo de la ufología parece que es algo parecido. Así que no, la ufología no es ni mucho menos un hobby tranquilo e inofensivo, especialmente en Estados Unidos y especialmente cuando te acercas mucho a cosas que tienen que ver con el gobierno. Así que sí, insisto, es probable que alguna o varias de estas muertes sean casuales, sean accidentales, sean naturales. Pero con que solamente una no lo fuera, eso nos dejaría con una pregunta inquietante en el tintero.
Y esa pregunta es, ¿qué secreto hay detrás de todo el asunto de los ovnis? ¿Qué secreto tan importante hay detrás de todo esto como para mantenerlo, haya que quitarle la vida a un ser humano?